envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que podamos leer la palabra que vamos a compartir el día de hoy, una nueva parábola en el Evangelio de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer el pasaje del capítulo 25, los versículos del 1 hasta el 13, y los vamos a leer de manera alternativa, ¿sí? Vamos a leer este pasaje del día de hoy. Dice lo siguiente: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por darnos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender bien qué es lo que quieres decirle a nuestro corazón. Ayúdanos a estar bien preparados para tu venida, a no tomar a la ligera este llamado que tú nos has hecho, sino a tomar en serio el compromiso de vivir en tu voluntad. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender bien tu mensaje. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu toque nuestro corazón y nos conmueva ante esta palabra. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una palabra un poco dura el día de hoy, una palabra que es muy fuerte para recibir. Primeramente vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 1. Leámoslo juntos. ¿Ya? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hoy vamos a hablar de las 10 vírgenes. Los jóvenes ya no quieren casarse. Esto no es una novedad. Los jóvenes ya no quieren casarse. Y esto no es precisamente porque no quieran tener pareja, sino porque no quieren adquirir responsabilidades difíciles de disolver. Por eso muchos optan por llevar un prolongado periodo de noviazgo. Algunos deciden irse a vivir juntos sin formalizar su relación. Si no funciona la convivencia, no dudan en tomar cada uno su propio camino. Otros, a lo sumo, firman una unión civil convivencial, que es como un contrato de matrimonio, pero que puede ser fácilmente anulado. Los jóvenes ya no quieren casarse, no quieren asumir responsabilidades, porque temen fracasar y arrastrar este error de por vida, porque quieren sentirse libres de toda responsabilidad. Según ciertas estadísticas, en la ciudad de Buenos Aires, solo el 20% de los jóvenes de 25 a 34 años están casados. El 40% está soltero y el otro 40% convive con su pareja. Los tiempos cambian y cambian de una manera muy acelerada. Si no, veamos cómo eran las relaciones de pareja de nuestros padres, de nuestros abuelos
o nuestros bisabuelos, a la edad a la que se casaban. ¿Y cuántos hijos tenían? Y a la edad que tenían esos hijos. Si nos remontamos a los tiempos de Jesús, podemos descubrir diferencias abismales. Porque allí pesaba además la influencia cultural, que es muy diferente a nuestras costumbres. Por aquel entonces era el padre del novio el que elegía la novia o la esposa para su hijo. Si los padres de la novia estaban de acuerdo, el novio firmaba un contrato de desposorio en el que se fijaba la fecha de la boda. Ese día, el día de la boda, el novio retiraba a la novia de la casa de sus padres y la llevaba al lugar que sería su próximo hogar. Luego, una comitiva de amigos del novio, con antorchas en sus manos, acompañaba a la pareja hacia la casa del padre del novio para realizar ahí una celebración que duraba varios días. En el camino hacia esa celebración, en un punto acordado, aquel grupo se encontraba con las amigas de la novia que aguardaban con lámparas encendidas. De este modo, los invitados y los novios llegaban juntos a la fiesta. Pero para esto, tanto los amigos del novio como las amigas de la novia debían ser puntuales y estar bien preparados para no perderse la fiesta. Jesús hoy también nos insta a estar bien preparados para no perdernos la celebración eterna en la casa del Padre Celestial. Así que mientras aguardamos ese glorioso día, mantengámonos alertas y velando para que la llegada del Señor no nos tome por sorpresa o durmiendo. Mantengámonos despiertos con nuestras lámparas encendidas y así entraremos por las puertas celestiales y participaremos junto a nuestro Señor en una celebración que durará para siempre. Amén. Unos días antes de su arresto, Jesús se dirigió al templo con sus discípulos. Allí, ellos le mencionaron con gran admiración lo espectacular y ostentoso de aquel edificio. Pero para asombro de ellos, el Señor les declaró: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego, al mismo tiempo que les anunciaba la destrucción de ese lugar, Jesús describió las señales que anticiparán su segunda venida y el fin de todas las cosas. Además, les dio a sus discípulos una firme advertencia. Les ordenó: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A continuación, Jesús pronunció una nueva parábola. Dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El día de la boda, 10 vírgenes esperaban al cortejo de los esposos en su camino a la fiesta para unirse a la celebración. Cada una de aquellas jóvenes traía consigo una lámpara en su mano, para alumbrar la senda y para hacer visible aquel grupo festivo a la distancia. Sin embargo, al describir a las 10 vírgenes que esperaban a los esposos, Jesús nos dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. La mitad de las jóvenes eran responsables y la otra mitad eran descuidadas. Aparentemente, las 10 eran parecidas. Todas eran amigas de la novia. Todas estaban invitadas a la fiesta. Todas habían abandonado sus quehaceres personales para esperar a la comitiva de los novios. Todas habían traído su lámpara y tenían deseo de participar de la boda. Pero Jesús nos revela una característica que no era visible en sus apariencias exteriores.
Las jóvenes tenían cualidades interiores diferentes que se harían notorias en el momento crítico. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Pero ¿en qué sentido podría asegurarse que unas eran prudentes y las otras descuidadas? Jesús continuó su relato diciendo: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí se revela la diferencia entre unas y otras. Las insensatas trajeron sus lámparas, trajeron sus lámparas sin el combustible suficiente para la ocasión. Tal vez no consideraron necesario hacer el esfuerzo de cargar aceite adicional. Tal vez se conformaron con la provisión que ya tenían en sus lámparas y creyeron que con eso bastaba para esperar al esposo. Pero esa actitud superficial y mediocre manifestaba su descuido y negligencia. Por su parte, las prudentes trajeron aceite extra en sus vasijas, previendo alguna eventualidad. No querían que nada les impidiese acompañar a los esposos. Querían evitar que hubiera algo que les imposibilitase participar de la boda. Por eso, además de sus lámparas, trajeron vasijas con aceite de repuesto. Fueron precavidas y manifestaron así su sincero deseo de asistir a la celebración. Finalmente, la eventualidad sucedió, porque como señaló Jesús, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, como algunos de los que están acá parece. No. Cabecearon todas y se durmieron. El esposo tardó mucho en llegar. Entonces, el cansancio venció a las 10 vírgenes que cayeron rendidas de sueño. Seguramente, mientras dormían, el aceite que traían en sus lámparas se consumió, dejando algunas desprovistas del combustible indispensable para encender la llama. 5 fueron prudentes y 5 insensatas. Ante el reino de los cielos hay quienes se comportan como las vírgenes prudentes, pero también hay quienes lo hacen como las insensatas. Entre quienes afirman que siguen a Jesús, muchos se muestran aparentemente interesados y expectantes ante su venida. Se muestran ansiosos por la llegada del esposo. Quieren participar de la celebración eterna, quieren la bendición, pero sus vidas manifiestan lo contrario, porque no ponen interés en su transformación interior, porque no dejan que el Espíritu Santo actúe en ellos, porque no dan atención a su comunión con el Señor y a su preparación espiritual. En consecuencia, se vuelven religiosos, en los que no hay sinceridad, sino una continua hipocresía. Hay quienes dedican tiempo a asistir a las reuniones y participan en las actividades y aún así son solo creyentes mientras están en la iglesia. Cuando dan vuelta a la esquina ya se vuelven uno más del mundo. Entregados al pecado, creyentes superficiales, creyentes mediocres, creyentes nominales, creyentes domingueros, creyentes con doble vida. Las vírgenes insensatas parecían mostrar un interés genuino en participar de la celebración, pero sus comportamientos mostraron lo opuesto. Claro que sí querían entrar en las bodas, para festejar, para recibir la bendición. Sin embargo,
no se prepararon como debían, calcularon y dieron lo mínimo posible. No quisieron esforzarse, porque en realidad, a diferencia de las vírgenes prudentes, no sentían verdadero amor hacia el esposo. Sus corazones estaban fríos y dispersos. No podemos decir que eran jóvenes malas, ni que odiaban a los novios, ni que odiaban al esposo, pero eran descuidadas e irresponsables. También así sucede entre quienes se acercan para disfrutar la bendición del reino de Dios, pero no quieren sacrificarse, sino dar solo las obras. Son exteriormente iguales a los que buscan al Señor con corazón sincero. Son exteriormente iguales a los que buscan al Señor con corazón sincero, pero espiritualmente son diferentes. Frente a ellos, quizás la gente no lo note. Aún así, el Señor ve sus corazones. En el tiempo crítico, la verdad saldrá a la luz. Sus lámparas se apagarán y no tendrán con qué volver a encenderlas por no haber sido espiritualmente prudentes. Que el aceite no te falte. Que el aceite no te falte. Es aterrador pensar que la mitad de las vírgenes eran insensatas y solo la mitad eran prudentes. Que el aceite no te falte. Cristo regresará pronto. ¿Estarán nuestras lámparas encendidas? ¿Estará tu lámpara encendida? El Señor anhela que seamos prudentes y no insensatos. Anhela que lo sigamos con sinceridad, no con hipocresía. Anhela que lo sirvamos con excelencia, no con las obras. Anhela que lo adoremos continuamente, no solo los domingos. El Señor anhela nuestra transformación interior, no solo nuestra apariencia exterior. Que el aceite no te falte. Dejemos que el Espíritu Santo obre en abundancia en nosotros y llevemos vidas que revelan nuestro auténtico deseo de participar en la celebración celestial. No por mero interés en la bendición, sino por nuestro profundo amor a Jesús, el esposo. Amén. Las 10 vírgenes, no nosotros, habían caído en un sueño profundo. Pero repentinamente a la medianoche se despertaron sobresaltadas por un potente clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Enseguida, aquellas jóvenes se pusieron de pie y comenzaron a alistar sus lámparas, desesperadas, para dar la bienvenida a los esposos, para alumbrar su camino hacia la celebración. Pero 5 doncellas tuvieron un serio problema. No tenían suficiente provisión de aceite. Así que propusieron la solución más fácil. Esas vírgenes insensatas les dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Conforme a su pensamiento cómodo y negligente, pretendían que las que vinieron preparadas les salvaran las papas, que las sacaran del apuro. Pretendían que otros les resolvieran los problemas causados por su propia insensatez. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Por supuesto que esta propuesta era innegablemente injusta y era asimismo inconveniente, porque como explicaron las vírgenes responsables, si hacían lo que les pedían, corrían un riesgo inminente. Por eso las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Algunos podrían pensar que las doncellas responsables fueron egoístas. No obstante, su planteo era lógico. Al menos algunas de ellas debían mantener sus lámparas encendidas hasta el final para recibir a los esposos.
De este modo, las jóvenes imprudentes no tuvieron más alternativa que salir a comprar aceite a la medianoche. Una labor compleja que fue la consecuencia de no haber tenido su provisión ya dispuesta. Pero, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Al fin de cuentas, solo algunas entraron a la casa del esposo y las otras se quedaron afuera. Las vírgenes prudentes pudieron participar de la celebración, mientras que las insensatas quedaron excluidas de la fiesta por haber sido irresponsables, por haber sido superficiales, por no haberse tomado en serio su responsabilidad y el privilegio de haber sido invitadas a las bodas, por haber sido descuidadas y no haber previsto la forma de mantener sus lámparas encendidas. De igual manera, ante las crisis, hay quienes pretenden que otros les resuelvan sus problemas, que otros les den la receta, la fórmula o directamente la solución a sus conflictos, que son producto de su negligencia. Pero como vemos en la parábola de Jesús, esto no siempre es posible. Así como las vírgenes prudentes no podían compartir su aceite con las insensatas, hay cuestiones espirituales que tampoco pueden ser compensadas por los otros. Dame de tu aceite porque el mío se me acabó. La santidad del hermano que está a mi lado, si es que es santo, la santidad de mi hermano que está a mi lado jamás podría compensar mi pecaminosidad. Cada uno es responsable de sus propias obras. Tampoco la salvación puede ser transferida de una persona a la otra. La salvación no se transmite como si fuese una ideología política o filosófica. No se hereda de padres a hijos. No se contagia. No se absorbe por ósmosis. No se infiltra. La fe es personal. La salvación es personal. Porque el autodescubrimiento y el arrepentimiento de pecado es personal. El perdón recibido del Señor es personal. El encuentro con Jesús es personal. La comunión con el Señor es personal. ¿Cómo podría darte yo un cachito de mi salvación? El cristiano puede y debe compartir con nosotros el Evangelio. Puede y debe hablar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Puede y debe orar por las almas. Pero será la obra del Espíritu Santo, individual, en cada alma en particular, la que la conducirá a la vida. Porque solo aquel que cree en Jesús de forma personal recibe la vida eterna y el acceso al reino de los cielos. Y asimismo, no será el conocimiento de otros, la experiencia de los otros o la decisión espiritual de los otros lo que me dé a mí las reservas espirituales para vencer las crisis y aguardar a Jesús el esposo. No es la comunión con el Señor de los otros la que me hará adquirir a mí la necesaria provisión espiritual, ni es la santidad de los otros la que podría hacerme a mí santo. Es mi encuentro con el Señor, la decisión personal que tomo de vivir conforme a la palabra de Dios, mi inversión de vida, mi comunión con el Señor en oración, mi preparación espiritual, mi lucha individual contra el pecado, mi experiencia al lado del Espíritu Santo, las que me darán reservas para que el aceite no me falte. Es una cuestión de responsabilidad espiritual personal. Y como sucedió con las 10 vírgenes, será en el tiempo crítico,
cuando se hará notorio si lleva una vida espiritual de forma responsable o imprudente. Que el aceite no te falte. Lamentablemente, hay creyentes que están acostumbrados a que otros hagan las cosas por ellos. Y se conforman con esto. Escuchan la palabra que otros les comparten, pero no meditan en ella de forma personal. Consienten con la oración de los otros y quieren que otros oren por ellos, pero no tienen una comunión con el Señor en oración profunda y personal. Entonces, ante los imprevistos de la vida, no cuentan con las reservas suficientes para mantener sus lámparas encendidas. A estos, la venida del esposo los tomará por sorpresa y sin el aceite suficiente. ¿Acaso alguien podría pretender entrar a la fiesta de bodas en una condición como esa? Para las vírgenes insensatas que habían ido a comprar aceite por su falta de reservas, la puerta ya estaba cerrada. Era demasiado tarde para reclamos. Se habían quedado afuera. Aún así, ellas le dijeron al esposo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por más que las insensatas suplicaron que se las dejase pasar a la fiesta, el mismo esposo no les permitió el acceso, asegurando que no las conocía, que no tenía vínculo alguno con ellas. La puerta estaba cerrada. Toda oportunidad había sido definitivamente perdida. Lo mismo sucederá en el fin de este mundo. Muchos creerán tener asegurado su ingreso al reino de los cielos, pero Jesús los desconocerá. No porque ignoraron la invitación al reino celestial, no porque fueran malas personas u odiasen al esposo, sino por no haber tomado en serio el compromiso de vivir junto al Señor. Jesús proclamó: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quienes se comportan como las vírgenes insensatas son profesantes de una religión. Por esto seguramente se consideren amigos del esposo, pero sus lámparas sin provisión manifiestan su superficialidad. Tristemente, cuando el Señor regrese, ya no tendrán oportunidad alguna para el arrepentimiento. La puerta se cerrará y quedarán del lado de afuera. Porque no son solo los que tienen lámparas los que ingresan a las bodas, sino los que también prepararon con responsabilidad suficiente aceite para recibir al esposo. Concluyendo su parábola, Jesús les dijo a sus discípulos: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por más que cientos de señales pregonen su venida, Cristo regresará cuando menos se lo espere. Por lo tanto, Jesús nos exhorta a mantenernos despiertos y alertas ante su pronta venida. No nos comportemos como aquellas vírgenes insensatas, sino proveámonos de suficiente aceite en nuestras vasijas. Mantengamos nuestras lámparas encendidas en medio de la oscuridad del pecado de este mundo. Que el aceite no te falte. Amén. Pablo nos dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros
Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. El Señor ya viene. Aquí viene el esposo. Salgamos a recibirle. Es hora de levantarse. Pablo nos advierte, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Jesús hoy nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estemos alertas y preparados, aguardando con amor nuestro encuentro con el Señor. Seamos prudentes y no insensatos. Fuimos considerados amigos del esposo, con el privilegio de participar en su boda, invitados a la fiesta, a la celebración eterna. Ya contamos con lámparas en nuestras manos. Procuremos que el aceite sea suficiente en esta gloriosa espera. Que el aceite no te falte. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día por tu palabra. Sabemos que esta palabra es muy dura de recibir para nosotros, porque muchas veces no sabemos tomarnos en serio esta invitación que tú nos has dado, que tú nos has extendido. Hoy, Señor, delante de ti nosotros nos presentamos reconociendo nuestra debilidad y nuestra falta al no preparar, a no saber preparar las reservas suficientes, esperando tu venida. Muchas veces olvidamos que tú llegas pronto y nos hundimos en el mundo para vivir como el mundo nos propone que debamos vivir. Pero, Señor, ante tu palabra, hoy reconocemos que debemos estar preparados espiritualmente, no dependiendo de los otros, sino teniendo una relación personal contigo, una comunión personal contigo, sabiendo que debemos preparar nuestra propia reserva. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que está en este lugar, a cada uno de nosotros, bendícenos, Señor. Ayúdanos para que estemos bien preparados, para que tu venida no nos sorprenda, para que no nos encuentres dormidos, sino más bien espiritualmente preparados, con lámparas encendidas. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.